Para nuestra práctica necesitaremos los siguientes materiales: un muelle, pesas de diferentes masas, un soporte, una regla vertical y un cronómetro. En primer lugar, vamos a comentar el fundamento teórico de esta práctica y comenzaremos por la ley de Hooke. Para ello, tomaremos un muelle ideal de longitud L sub 0 y lo posicionaremos en el eje X. El primero de sus extremos estará fijado en el origen de coordenadas y en el extremo contrario colocaremos un objeto puntual que llamaremos P de masa M. Si quisiésemos cuantificar la fuerza elástica que sufre este muelle, pues tendríamos que recurrir a la ley de Hooke. La ley de Hooke aparece la constante elástica del muelle y lo que denominaremos elongación. La elongación es la diferencia entre la longitud del muelle en un instante dado y la longitud inicial. Voy a realizar una pequeña explicación sobre el movimiento armónico simple. Una partícula realiza un movimiento armónico simple cuando la relación entre su posición y su tiempo viene dada por una ecuación de esta forma. En ella apreciamos una serie de constantes tales como la amplitud, la frecuencia angular y la constante de fase, que nos dará el estado de la oscilación en el instante inicial. Todo movimiento armónico es a su vez un movimiento periódico, cuyo periodo lo da la variación de la fase en 2π, y podemos cuantificarlo a través de esta ecuación. Por último, la ecuación fundamental del movimiento armónico simple se obtiene al derivar dos veces esta ecuación. Y podemos apreciar la característica fundamental de cualquier movimiento armónico, que consiste en que la aceleración del movimiento armónico simple es proporcional a la posición, pero de sentido opuesto. Por último, vamos a explicar una serie de aspectos acerca de la dinámica del movimiento armónico simple. Para ello tomaremos un muelle ideal de constante elástica K y de longitud natural L sub 0 y lo haremos oscilar de tal forma que uno de sus extremos quede fijo, quedando el muelle suspendido verticalmente. Además, ataremos en el extremo contrario una masa M de tal forma que el eje positivo de la X se encuentre en el sentido de la gravedad. Una vez visto esto, podemos calcular fácilmente la posición de equilibrio. Tan solo deberemos igualar el módulo de la fuerza elástica y del peso, resultando esta ecuación. Si quisiéramos hacer un análisis del movimiento más profundo, aplicaríamos la segunda ley de Newton y operando un poco y derivando dos veces con respecto al tiempo, obtenemos la siguiente ecuación. De esta ecuación podemos observar fácilmente que se trata de un movimiento armónico simple, siendo esta su frecuencia angular al cuadrado. Sabiendo la frecuencia angular se puede calcular sencillamente el periodo del movimiento. Por último, aclarar que tanto la frecuencia angular como el periodo tan solo dependen de la constante elástica del muelle y de la masa que monta. Bien, a continuación explicaremos el procedimiento de la práctica. Utilizaremos dos métodos para tomar las medidas: el método estático y el método dinámico. En el método estático cogeremos una masa conocida de 300, 500 y 800 gramos y la colgaremos de un muelle del cual también conocemos su elongación. Y comprobaremos la diferencia que hay entre la diferencia cuando colgamos la masa. Y con eso calcularemos la constante elástica de ese muelle. El segundo método es el método dinámico. Y lo que haremos será, a través de utilizar las masas de 300, 500 y 800 gramos, estiraremos de ellas unos 2 o 3 centímetros y contaremos esas oscilaciones desde el punto más bajo. Y repetiremos este proceso 3 veces para cada masa. Y así también calcularemos la constante elástica del muelle. El objetivo de la práctica será calcular la constante K del muelle por los métodos estático y dinámico. En el método estático representamos la gráfica colocando los resultados que nos salen, teniendo en el eje Y la longitud de equilibrio y en el eje X la masa. Después obtenemos la recta de regresión y calculamos la constante del muelle dividiendo la G de la Tierra entre la pendiente de dicha recta.
Ya en el método dinámico, representamos los resultados en una gráfica con la masa en el eje X y el periodo al cuadrado en el eje Y. En este caso, para hallar la constante K del muelle, primero calculamos la recta de mejor ajuste y después dividimos 4pi cuadrado entre la pendiente de esta. Eso es todo, amigos.